bienvenidos a este taller sobre el Data Lab, el espacio de datos que estamos generando entre Adigital y Glue. Vamos a hacer una pequeña parte en que os explico lo que es Adigital, hablamos un poquito sobre los mimbres o el objetivo del espacio de datos de e-commerce. Después hablamos un poco del kit espacio de datos, esa subvención que el gobierno nos ha dado para que las empresas se incorporen al espacio de datos, a cualquier espacio de datos antes del 31 de marzo del 2026. Y luego Javier pues, profundiza un poco en la parte técnica de lo que es el espacio de datos y cómo lo estamos construyendo. No sé si podemos... Muy bien. Bueno, lo primero, pues yo siempre hago la misma pregunta. ¿Alguien sabe qué es Adigital? Bueno, pues Adigital, que es la Asociación Española de Economía Digital y que es la tercera asociación empresarial más importante de España. Gestionamos todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico y las legislaciones que tienen que ver con temas digitales, y casi nadie nos conoce como Adigital, pero que mucha gente nos conoce por los servicios que prestamos. Hay uno en particular que nos ha hecho bastante famosos, por suerte por desgracia, que es la gestión de la lista Robinson. Nosotros, si conocéis la lista Robinson, ¿quién conoce la lista Robinson? Eso, muy bien, ya nos conocéis. Pues nosotros gestionamos la lista Robinson. En esa gestión de la lista Robinson nosotros pues tenemos un grupito de personas, de en torno a 5,5 millones de personas en España, que no quieren recibir llamadas y que cruzamos de forma anonizada sus datos diariamente con un montón de empresas que quieren pues, alcanzar a sus clientes, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ha dado una cierta experiencia en la gestión del dato, del dato anonizado. Estos son los problemas del directo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿hacia dónde tengo que apuntar? Igual unas pilas nuevas. Vale. Bueno, profundizando un poco en lo que es Adigital, nosotros tenemos un ecosistema, son unas 500 empresas las que pertenecen a la asociación, y luego nuestro ecosistema abarca unas 2.000 empresas más. ¿Quién está en Adigital? Esto nos va a dar el día. Pues tenemos desde las grandes tecnológicas, tenemos un Google, tenemos un Meta, tenemos un Amazon, tenemos un IBM, tenemos mucho retail, tenemos pues, desde el grupo Inditex, el Corte Inglés, el IKEA. Tenemos muchas entidades financieras, tenemos pues, la Caixa, tenemos Bankinter, tenemos Bizum, tenemos formas de pago, tenemos Money. Tenemos en logística pues, un DHL, un Correos, tenemos turismo, un Amadeus, un Destinia, un Booking, movilidad, audiovisual. Esto nos va a dar la conferencia. Sí, a ver si hay suerte y cambiamos las pilas y va mucho mejor. En general tenemos empresas cuyo negocio depende de una manera más o menos directa de la digitalización. Entonces, pues tenemos mucha startup también, y luego tenemos un grupo de empresas bastante amplio, que su negocio principal sí que es los servicios digitales. Entonces hay empresas de marketing, hay e-commerce, ¿vale? Pues esto... No, estoy dándole al botón, lo que pasa es que o me pongo aquí o simplemente no llega, y aquí es un poco incómodo. Entonces nosotros nacimos en el año 78 como una asociación de televenta. Luego hemos ido derivando hacia lo que es la economía digital. Pero sí quería recalcar que en el año 92 fue cuando se creó la lista Robinson, o sea, como una exclusión para que no te bucearan en casa, para que no te metieran publicidad en tu casa, ¿no? De ahí surge, o sea, tenemos ya pues, más de 30 años de gestión de datos en la lista Robinson. Y luego hay otros hitos importantes que para mí son la creación de Confianza Online en el año 2004. La Confianza Online, no sé si lo conocéis, es un modelo de certificación de compraventa a través de la red, que claro, ahora pues, no tiene mucho sentido, pero cuando nació el comercio electrónico, pues la confianza que teníamos nosotros al introducir nuestra tarjeta de crédito en una página web pues no era muy grande, ¿no? Entonces fue el lanzamiento de
del Confianza Online, que es otro de los servicios que prestamos desde IA Digital. En el año 2018, la lista Robinson ya empieza a ser lo que ahora conocemos como una lista Robinson, con una lista de exclusión publicitaria, y a partir del año 2019 empezamos a hacer el informe de comercio electrónico o el informe de economía digital. El primer informe de economía digital, el PIB de España basado en economía digital estaba en el 18%, nosotros calculamos que en el 2030 será el 40%. En el último informe estamos en el 24%. Me vengo hasta aquí. Sí, en el informe de este año, la economía digital en España es el 24% del PIB, de todo el comercio, todas las transacciones electrónicas. Entonces, ¿por qué IA Digital puede ser el generador de un espacio de datos de comercio electrónico? Bueno, dentro de IA Digital también está el Observatorio de Comercio Electrónico. En el Observatorio de Comercio Electrónico hay en torno a 3.000 e-commerce que participan dentro del observatorio. Como hemos comentado antes, también tenemos la certificación de Confianza Online, o sea, llevamos años trabajando sobre la trazabilidad del comercio electrónico. Tenemos proyectos internacionales como iAmérica, en los que trabajamos con gobiernos de países de América Latina en temas de inteligencia artificial, y luego estamos trabajando, somos parte del grupo de la UNE para la generación o la definición de lo que se denomina un espacio de datos, entonces nosotros estamos trabajando para que el espacio de datos sea un espacio colaborativo y no sea un espacio teórico, sea un lugar de trabajo. Gestionamos la lista Robinson, como hemos comentado, y nosotros trabajamos bajo la certificación ISO 27000 y el Esquema Nacional de Seguridad, y también certificamos transparencia algorítmica desde hace 3 años. ¿Para qué creamos un espacio de datos? ¿Y para qué creamos un espacio de datos de e-commerce? Pues un espacio de datos de e-commerce lo creamos para que las pymes puedan acceder a datos que en este momento solo tienen acceso las grandes empresas. La idea es que cualquier e-commerce pueda comparar su venta con la venta de su sector, con la venta de aquellos que son similares a los suyos, que pueda gestionar o comparar la logística con la que hacen los demás, que pueda estabilizar stocks en función de la demanda previsible. O sea, datos que ahora solo tienen las grandes empresas lo puedan tener empresas pequeñas o empresas medianas. Entonces, ese es el objetivo principal del Data Lab. ¿En dónde nos estamos basando para crear el Data Lab? Pues mira, el Data Lab nos estamos basando en 2 modelos que ya existen y que existen desde hace bastantes años, que es el espacio de datos del e-commerce francés y el espacio de datos del e-commerce inglés o de UK. En el espacio de datos del e-commerce francés, lo que hace es un análisis de más de 100 webs de B2C, perdón, un análisis de más de 20 webs de B2B, ¿sí? Y un análisis de medios de pago. Y eso lo combina y te permite hacer, al final está haciendo el análisis de transacciones de más de 200.000 webs al día. Y con eso te permite a ti compararte con lo que están vendiendo otros en tu mismo sector y ver cuáles son los resultados y en qué posición te encuentras. O sea, lleva 25 años trabajando este espacio de datos, ¿no? Entonces nosotros lo utilizamos como guía de lo básico que debería tener nuestro espacio de datos. Está conectado con el Banco de Francia, está conectado con Nielsen, está conectado con el Instituto Francés de la Moda. Entonces tiene conexiones públicas y conexiones privadas, que es un objetivo similar al que tenemos nosotros. Si nos vamos al espacio de datos de UK, el espacio de datos de UK está súper focalizado en temas de e-commerce. Te da información sobre cuánto entra en tu carrito, cuántos abandonos tienes, cuál es el saldo medio del carrito en venta, y te compara para cada uno de los sectores con el panel total y tu posición dentro del panel. O sea, si tú eres el 8º, el 9º, el 15º o el 217 dentro del panel, en una serie de valores que tienen estandarizados. Y esos datos los está actualizando cada mes. Entonces, con eso genera una serie de paneles. Nosotros estos 2 espacios de datos que ya existen, con los que estamos colaborando, que nos están ayudando a definir cuáles serían los dashboards iniciales que nosotros deberíamos de tener en el espacio de datos para tener algo similar a lo que tienen ellos. Sí que es cierto es que estos, como os he comentado, uno lleva 25 años, el otro lleva 15 años, entonces por un lado tienen una ventaja de un histórico en información y por otro lado tienen una desventaja que la tecnología en la que están desarrolladas es mucho más obsoleta que, como luego os explicará Javier, la tecnología en la que estamos basando nosotros nuestro espacio de datos, ¿no? ¿Cuál es el calendario? Bueno,
Nosotros, para crear el espacio de datos, nos apuntamos al PERTE del año 2025, se nos adjudicó el PERTE en julio de 2025 y nuestro objetivo en ese momento era que el lanzamiento del espacio de datos fuera en el Q3 del 2026, para que el espacio de datos estuviera funcionando al 100% en el año 2027. Como suponéis, esto no se hace en un ratito, requiere una cierta obra de ingeniería. ¿Qué ha ocurrido? Que, como explicaré ahora en un ratito, entre medias el Gobierno nos publicó en octubre del 2025 el Kit Espacio de Datos, que es una subvención que permite a las empresas incorporarse a un espacio de datos con unos beneficios económicos significativos. Eso nos hizo hacer un cambio en nuestros tiempos necesarios para poder incorporar empresas al espacio de datos. Nosotros no teníamos intención de incorporar empresas tan pronto, porque el servicio que el espacio de datos puede dar en este momento no es un servicio para que las empresas puedan estar dispuestas a pagar, pero sí que es una exigencia del espacio de datos, del Kit Espacio de Datos, que las empresas tengan un usuario y una contraseña y que puedan acceder al espacio de datos. Eso nos ha obligado a poder, como primera medida, definir un mini espacio de datos en que las empresas puedan incorporarse y que de hecho ya se están incorporando al espacio de datos, pero nos ha hecho generar un cambio muy rápido en nuestra planificación inicial en la elaboración del cambio de datos, en la elaboración del espacio de datos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros ya estamos incorporando datos, tenemos datos públicos ya incorporados desde diciembre del año 25, estamos empezando a incorporar datos de empresas privadas, de las primeras e-commerce que se están apuntando al espacio de datos, y bueno, pues tenemos hasta el 31 de marzo, como ahora contaré, para aprovechar el kit de espacio de datos. Eso no quiere decir que nosotros después sigamos trabajando en el espacio de datos, que, como digo, nuestro objetivo es que esté trabajando, funcionando al 100% a mediados del año 2027. ¿Qué es lo que queremos llegar? Aquí no voy a profundizar mucho porque profundizará Javier, pero serán paneles en los que cada uno puede compararse con su sector, paneles muy sectorizados, muy de e-commerce, pero muy por sector, en el que tenemos el sector beauty, el sector textil, el sector en que cada uno puede compararse con el resto del sector. También tenemos una parte que va vinculada a leads y a otro tipo de servicios que no van totalmente, digamos, a la compra final en una e-commerce. Nosotros definimos el espacio de datos e-commerce en toda la cadena que supone la venta, y la cadena empieza desde la generación de leads, o sea que puede haber desde un despacho de abogados cuya actividad parte se genera a través de leads a través de las webs, aunque después su trabajo sea físico y ellos no tengan un e-commerce directamente definido, hasta el e-commerce tradicional, ¿no? Entonces da cabida a mucho ámbito, a un amplio abanico de empresas en diferentes sectores, ¿vale? Y surge el kit de espacio de datos. ¿Y qué es el kit de espacio de datos? Como he dicho antes, el kit de espacio de datos es una medida que pone el Gobierno para estimular que las empresas se incorporen a un espacio de datos. Esto entra dentro del marco que ha generado la Unión Europea, con el objetivo de que existan espacios de datos dentro de la Unión Europea, que no los espacios de datos estén en manos de empresas privadas o grandes empresas privadas, y que haya espacios propios dentro de la Unión Europea. Eso se transpone al reglamento español, es lo que hace que surja el PERTE para la creación de espacios de datos, y acto seguido, como esto está dentro de los fondos Next Generation y tienen que estar justificados antes de junio del 2026, pues surge el kit espacio de datos, en el que pues incentivan que las empresas se incorporen a un espacio de datos. ¿Y cómo incentivan que las empresas se incorporen a un espacio de datos? Hay dos maneras de incorporarse. Bueno, para esto han destinado 60 millones de euros, el plazo termina el 31 de marzo, que es cuando es el deadline que tenemos todos para estar incorporados a un espacio de datos y que nos salga gratis para los próximos 2 años, ¿no? Entonces, que identifica dos tipos de usuarios del espacio de datos que al final son el mismo usuario. O sea, es un usuario que llama participante, un usuario que llama proveedor. Participante es aquel que inicialmente no cede datos y proveedor es aquel que inicialmente sí cede datos. Y digo que son lo mismo porque el participante, de cara al kit de espacio de datos, tiene que hacer un análisis como si él fuera a ceder los datos. Y supuestamente lo que hay es una dificultad técnica para que antes del 31 de marzo esos datos estén incorporados dentro de un espacio de datos. Entonces sí que es cierto que nosotros tendremos APIs para incorporar
determinados datos más o menos estandarizados, como puede ser un Google Analytics, como puede ser un Shopify o como puede ser un PrestaShop, pero no vamos a tener una API para incorporar datos de un RP que alguien tenga, que ha definido él para su propio uso. Pues para eso habrá que dedicar un tiempo para el desarrollo de un software que de aquí al 31 de marzo no lo vamos a tener, ¿no? Entonces esa es la diferencia principal entre ser participante y ser proveedor. También hay una diferencia entre el dinero que uno puede pedir. Uno puede pedir hasta 15.000 euros si es participante y hasta 30.000 si es proveedor. Sí que es cierto que no siempre es fácil de justificar la consultoría o el trabajo realizado para ajustar tus datos, para incorporarte un espacio de datos y que te hayas gastado 30.000 euros. O sea, depende del tipo de datos que tengas, pues volvemos a la misma problemática. El que tiene un Analytics y va a incorporar los datos de un Analytics, pues difícilmente puede justificar que se ha gastado 30.000 euros en estabilizar los datos, anonimizarlos y agruparlos para poderlos compartir en un espacio de datos cuando es algo que está estandarizado. Entonces, bueno, pero la situación es esta, 15 o 30.000 antes del 31 de marzo, si eres administración pública entre 25.000 y 50.000, pero la realidad es que las administraciones públicas con las que estamos hablando a casi ninguna le da tiempo a llegar al 31 de marzo, porque como tienen que sacar un concurso para que alguien le haga el análisis de los datos, tienen que resolver el concurso y encima ejecutarlo antes del 31 de marzo, pues directamente te dicen, bueno, vamos a ir sacando el concurso, sí que tenemos intención de participar en el espacio de datos, pero nos olvidamos por completo del kit de espacio de datos, porque además para nosotros cobrar una subvención es más difícil que no cobrarla, con lo cual estamos muy interesados en el espacio de datos, pero no estamos muy interesados en el modelo subvencionado del espacio de datos, ¿no? ¿Qué me subvencionan? Bueno, pues la verdad es que esta subvención es muy lucrativa para la mayoría de las empresas, porque subvencionan. Lo primero que subvencionan son los gastos de personal que haya dedicado a la gestión de los datos para incorporarse a un espacio de datos. Úsese cualquier persona que tengas en plantilla desde que salieron las bases, desde julio del 2025, desde que salieron las bases, cualquier persona que tengas en plantilla que esté trabajando con los datos, pues tú puedes justificar que está trabajando en la preparación de datos para incorporarte a un espacio de datos. Entonces, bueno, pues si le sumas el gasto de la nómina más la seguridad social, pues puede ser una cantidad significativa de dinero para cualquier empresa. También te subvenciona la consultoría, o sea, toda aquella ayuda que tú hayas pedido para incorporarte al espacio de datos también está subvencionado, y también está subvencionado el software. O sea, el software que tú puedas necesitar para incorporar los datos al espacio de datos también está subvencionado. Entonces, como digo, son tres partidas muy significativas. ¿Qué no subvenciona? Y eso también es significativo e importante. Pues curiosamente, bueno, no subvenciona el hardware, no subvenciona la comunicación y curiosamente no subvenciona la cuota de incorporarse a un espacio de datos. Digo que es curioso porque es una subvención para incorporarse a un espacio de datos, pero no subvenciona la cuota del espacio de datos. Bueno, nosotros hemos dado una pequeña solución a este problema, como también nosotros somos conscientes que el valor añadido que da nuestro espacio de datos en este momento pues no es el super mega valor añadido, porque está en estado embrionario y será un valor añadido el año que viene, pero en este momento pues no es un gran valor añadido. Hemos convertido la cuota de participación en el espacio de datos en una consultoría en la que nosotros te analizamos los datos y vemos la idoneidad o no idoneidad de esos datos para incorporarse a un espacio de datos de e-commerce. Y desarrollamos parte de la memoria que tú necesitas para justificar la subvención, y a cambio de ese análisis de datos, pues gratuitamente te permitimos el acceso al espacio de datos durante el año 2026 y durante el año 2027. De manera que incorporamos, digamos, ese fee, que no existe fee porque será gratuito 2026 y 2027 en la parte subvencionable dentro del kit espacio de datos. ¿Qué características o singularidades que tiene esta subvención? Porque todo el mundo cuando oye kit se va directamente pues, al kit consulting o a otros kits previos, ¿no?, que han existido. Entonces, diferencia de este con respecto a los otros, para mí la más importante, aquí no hay intermediarios, el que pide la subvención es el destinatario de la subvención. Yo me voy a incorporar al espacio de datos, yo soy el que solicito la subvención. La sistemática de solicitud de la subvención no puede ser más sencilla, una página web en la que subes una memoria, las facturas y la evidencia de haberlas pagado. Y las facturas además las tienes que subir ordenadas en función de los tres conceptos que te pagan. Nada más, hay que subir el contrato con el espacio de datos y una evidencia de que tú estás en el espacio de datos. La evidencia que estás en el espacio de datos te sugiere que le mandes un vídeo
un vídeo en el que tú estás accediendo al espacio de datos y estás cacharreando por ahí. No es obligatorio, te pide una evidencia, no es obligatorio, pero sugiere que mandes un vídeo. Bueno, pues si sugiere que mandes un vídeo, pues lo lógico es que mandes un vídeo, si no te complicas la vida. Tiene un espacio para subir el vídeo, pues es bastante fácil. Con diferencia con otras subvenciones de estas características, esta subvenciona al 100%, te lo subvenciona todo. Entonces, otra diferencia, esto se paga por adelantado, tú tienes que subir las facturas y la evidencia de pagar las facturas. Entonces, con esas 3 partidas en las que pones lo que te has gastado en ordenar los datos de personal propio, lo que te has gastado en la consultoría para que te ordenen los datos desde fuera, más te has consumido un software que normalmente no lo vas a haber hecho porque no te va a dar tiempo antes del 31 de marzo, salvo que tú ya tuvieras en mente un espacio de datos y ya tuvieras gestionado con ellos qué software te podía hacer falta. La realidad es que el software no te va a dar tiempo. Las APIs que hay o que hemos generado son APIs para datos estándar, son las que vamos a tener antes del 31 de marzo, no vamos a tener otras. Entonces, el software es muy poco útil. Y también lo que te limita es al número de espacio de datos al que tú te puedes integrar. Como sabéis, hay un número más o menos significativo de espacio de datos, unos 50. Sí que es cierto que la mayoría son muy sectoriales y muy focalizados, muchos de ellos a temas de investigación médica, algunos a investigación agronómica y agricultura, algunos de alimentos, pero espacios de datos transversales en el que pueda incorporarse prácticamente cualquier empresa, pues somos uno o ninguno. O sea, estamos nosotros y hay otros 2, pero uno está muy focalizado en tema de noticias y otro todavía está, no es que esté en estado embrionario, eso todavía no está, se generará a lo largo del tiempo, pero a día de hoy no existe. O sea, entonces, espacios de datos transversales realmente solo existimos nosotros, pero el tema es que solo te pagan que te apuntes a uno. O sea, no te puedes pedir 3 subvenciones para apuntarte a 3 espacios de datos, solo te puedes pedir subvención para apuntarte a uno de ellos. Tienes que decidir si quieres ir en la modalidad de usuario o como aportando datos. El Ministerio lo que nos cuenta, y bueno, lo que nos ha contado en las últimas 2 reuniones y los últimos 2 actos que hemos tenido con ellos, tenemos otro acto con ellos mañana y tenemos una webinar con ellos la semana que viene porque están muy preocupados porque la demanda de solicitudes para el kit no está teniendo el volumen que ellos querrían y nosotros les decimos, es que ¿qué te sorprende si empiezan los espacios de datos a trabajar en junio y tú sacas una subvención un mes después? O sea, lo sorprendente es que haya alguien que esté en condiciones de incorporar. Pero bueno, el hecho es que están preocupados y ellos lo que dicen es, nosotros no vamos a analizar las solicitudes, si está administrativamente cubierta todas las necesidades de la solicitud, nosotros vamos a resolver en menos de 15 días y vamos a pagar antes de junio. Y yo no tengo por qué decir que no les creo. O sea, pero me sorprende que ya me lo han dicho 3 veces en el acto que tenemos la semana que viene. Estoy convencido que también nos lo van a contar porque están como muy necesitados o muy dispuestos a realmente a ejecutar esa política de creación de espacios de datos y ayudar económicamente a la creación de los mismos, ¿vale? Como os decía, para justificar se accede a través de la red de red.es. La justificación no puede ser más sencilla. En 25 minutos, si tienes la memoria hecha, has pedido la subvención. Te hace falta firma electrónica e, insisto, no la hace el gestor como se estaba haciendo en el kit digital, que era un intermediario el que te pedía la subvención. Aquí cada empresa tiene que hacer su solicitud y hacerlo con la firma electrónica de la propia empresa. Entonces, eso, ya digo, es bastante facilita, muy sencilla, luego que cumplan. ¿Qué hay que presentar? La cuenta justificativa, lo que he dicho, las facturas en los 3 modelos en los 3 ámbitos en los que son subvencionables. Hay que presentar el contrato con el espacio de datos, la clave, o sea, que la evidencia de que tú puedes entrar y luego el famoso vídeo y una pequeña memoria justificativa, que es la que nosotros os ayudamos a hacer con el análisis de los datos previos y vosotros después sí que tenéis que hacer unos casos de uso. Yo para qué quiero un espacio de datos. Sí que es cierto
que para los e-commerce tradicionales pues tenemos una serie de casos de uso, que son los mismos que os he explicado, que son en los que se basan los espacios de datos franceses y de UK. Entonces, eso es un caso de uso que es válido para cualquier e-commerce, ¿vale? Y por último, la cuenta bancaria, que es lo que hace falta. Y con esto quedo a vuestra disposición para resolver las dudas que os hayan surgido en esta rápida explicación. Gracias. Menos mal, menos mal. Bueno, Javi, si quieres empezar tú con tu parte, sí, y luego si hay dudas de ambas partes, pues las... Y esto... Tal que así, ¿no? O sea, simplemente es darle a este botón, ¿no? Vale. Bueno, quería empezar esta presentación dando también un poco de contexto sobre cómo surgen los espacios de datos, porque es un tema que es relevante para lo que pasa después, ¿no? Básicamente, la Unión Europea ha impulsado estos años lo que llama la estrategia del dato. Básicamente, esto empezó en 2020 con idea de reforzar la autonomía estratégica, es decir, evitando que datos industriales, empresariales y públicos queden concentrados en grandes plataformas no europeas. Como sabéis, la mayoría de datos operativos que se generan en el mundo están en silos que son propiedad de grandes empresas, tanto pues Google, Cloudflare, un montón de ellas. Eso, digamos que les da una ventaja estratégica muy grande a todos ellos, a Amazon y demás, porque tienen un acceso mucho más rápido y a mucha más escala a cómo se mueve, digamos, el mundo digital, ¿no? El problema que genera esto es que aunque las empresas europeas quieran acceder a estos datos, casi siempre acceden a ellos a través de un grupo de revendedores en los cuales acceden tarde y muy malamente. Ya no es que los datos no estén en Europa, sino que cuando una empresa europea, sea lo grande que sea, quiere acceder a determinados datos, lo que podemos considerar como las oportunidades de arbitraje que aparecen cuando los conoces han desaparecido ya porque otro las ha aprovechado antes. Eso genera un problema de competitividad gigantesco que además hace todavía peor la brecha tecnológica entre Europa y Estados Unidos. En todo este problema entre Estados Unidos y Europa aparece también China, que hace básicamente lo mismo a una escala, pues a la escala china, que es muchísimo mayor. Más centrado en datos industriales y demás. Ahora, básicamente, no creo que haya nadie en esta sala que no tenga nada en casa que no esté enviando una cantidad de datos ingentes a servidores chinos, desde las rumbas hasta casi cualquier cosa que se conecte a Internet que tenéis en casa, está enviando datos de cuánto miden las casas, bueno, mapas, básicamente de todo. Y eso la Unión Europea lo ha querido evitar, sobre todo para intentar volver a ganar la relevancia tecnológica que en los últimos 15 o 20 años hemos perdido, ¿no? Entonces, para esto toman medidas y movilizan una serie de recursos, creo que muy importantes. Por una parte, empiezan creando lo que se llama la Data Governance Act y el Data Act y los espacios de datos sectoriales, que básicamente crean un entorno de trabajo y una legislación para que cómo se estructuran, comparten y generan esos datos estén dentro de la legislación europea. Eso es un tema importante, ¿no? Generar una especie de reglas de juego para que tenga sentido dentro de la legalidad europea. No me voy a meter en si la Unión Europea genera demasiada legislación o no, a mi juicio sí, pero bueno, es lo que hay, o sea que tampoco es algo de lo que ya han tomado nota por ahí en Bruselas. Y bueno, me imagino que lo irán cambiando lo siguiente. Lo siguiente que se hace es aterrizar esto en España a través del PERTE de la economía del dato y se generan por una parte los espacios de datos y por otra parte se crea la UNE y el CRED. La UNE define los estándares y el lenguaje común para garantizar la interoperabilidad y el CRED que coordina y alinea las iniciativas sectoriales. En el punto en el que Adigital entra en este proyecto es en la definición de estándares de la UNE. Y ahí Adigital hizo un trabajo muy importante, pero muy parecido al que hace siempre Adigital, que es un trabajo muy de fondo, que no sale en ninguna parte, en el que el equipo que trabaja con Muñoz se peleó mucho el que los estándares y básicamente
cómo funciona la arquitectura de un espacio de datos y de la interoperabilidad tuviera sentido empresarial. Si no llega a ser por ellos, y esto fue un esfuerzo del que estuvimos relativamente cerca, pero no, esto bueno, lo hicieron los compañeros de Muñoz, si no llega a ser por ellos, seguramente la especificación de la UNE habría hecho poco viable que las empresas compartieran datos, ¿no? Porque se habría circunscrito a frameworks tecnológicos que no son muy útiles realmente. Entonces, básicamente de ahí sale Data Lab. Es una implementación práctica y empresarial de convertir la autonomía estratégica europea en uso real del dato por parte de las empresas. Como veis, esto cobra relevancia, a pesar de que la Estrategia Europea del Dato se empezó a trabajar en 2020, cobra más relevancia cada día realmente. Al final, digamos que la brecha tecnológica se ensancha cada año y la postura de Estados Unidos con respecto a su política en general, pues hace que yo creo que sea interesante que cualquier empresa empiece a plantearse si hace falta cierta autonomía estratégica dentro del stack de tecnología que maneja, ¿no? A pesar de que bueno, las cosas todavía están normales, se pueden suceder eventos que cambien bastante esto. Básicamente, en torno a esto, nosotros empezamos a crear un software basado en tres partes fundamentales, ¿no? Por una parte, lo que tiene Data Lab en origen es un repositorio de datos. Básicamente, Data Lab almacena, actualiza y anonimiza datos sectoriales, aplicando procesos de normalización, agregación y gobernanza para convertir el dato en un activo reutilizable y seguro. Lo importante de aquí, Data Lab coge datos públicos y privados bueno, ahora no son un porrón de empresas, pero aspiramos a coger datos de miles de empresas. Para que esos datos sean interoperables, por una parte hay que anonimizarlos, por otra parte hay que mantenerlos actualizados, por otra parte hay que normalizarlos y agregarlos. Estamos creando un software que básicamente intenta hacer a escala todo eso, mezclando fuentes públicas y privadas. Gracias al trabajo con Adigital, el acceso a fuentes públicas, digamos que está bastante garantizado. Hay otro punto importante en el posicionamiento del proyecto dentro de Adigital, y es que Adigital, el proyecto no tiene que ver con quitar un Google para poner otro Google todavía peor, tiene que ver con quitar un Google para poner un espacio neutro, que esté llevado por Adigital, que no tiene intereses comerciales más allá que apoyar a todas las empresas en su transformación digital o en el crecimiento que tiene que ver con la digitalización, ¿no? Eso genera que el estilo de gobernanza también sea distinto al que haría si fuera una empresa que tendría sus propios intereses, una cuenta de resultados, accionistas y cosas así. Bueno, aquí ya hemos hablado de que tenemos un gran repositorio de datos que están normalizados, que las empresas pueden usar de manera segura legalmente porque digamos que han pasado por una serie de procesos que hacen que se puedan usar los datos con normalidad sin decir, oye, estaré cometiendo una ilegalidad, me pueden demandar por esto, un tema importante dentro del marco europeo, ¿no? La segunda parte del proyecto tiene que ver con un sistema de consultas. Básicamente lo que hacemos con esto es que por medio de SQL, quien sepa programar SQL, o por medio del lenguaje natural o de un creador visual, las empresas pueden preguntarle a esos datos y generar nuevos datasets a partir de ellos. De manera que le puedes preguntar a los datos cuánto ha vendido, cuántos iPads se han vendido en España en los últimos 6 meses. A partir de ahí buscan los datos en las colecciones de datos que tenemos y genera una consulta, una query que tú puedes aprovechar, que no solo la puedes usar tú, sino que puedes ponerla pública y cualquier otro la puede usar. Es importante también decir que las consultas se actualizan a tiempo real y que lo que estamos intentando es que todos los datos que nos llegan, esto no siempre pasa, pero casi todos los datos que nos llegan se actualizan cada 24 horas. Esto se produce, os enseño luego cómo se hace. De manera que podemos garantizar que los datos son seguros de usar, que tienen cierta trazabilidad, a pesar de que no la ofrecemos como tal, porque técnicamente la trazabilidad requería más procesos que no queremos meter todavía, sí que básicamente tenemos la base que puede hacer que el dato sea trazable y que se pueden compartir, reutilizar, adaptar, generando un modelo colaborativo. Esto significa que si alguien descubre correlaciones entre datos que no son evidentes, que por ejemplo pueden tener que ver con el tiempo y las ventas de zapatos, que hay una correlación evidente,
o no tan evidente, pues otra persona lo puede aprovechar. Esto es bastante importante de cara a descubrir, a un descubrimiento de datos, ¿no? y de cosas. Tener una base muy grande que permita colaborar en esto, pues es importante. Y la última parte tiene que ver con coger estas queries y crear dashboards. Básicamente, Glue lleva trabajando en visualización de datos muchísimos años en realidad. Entonces intentamos aplicar todo lo que hemos aprendido para que sin tener que hacer código puedas coger esas queries, esas nuevas datasets que has creado y ponerlos visualmente en dashboards que también se pueden compartir, reutilizar, se pueden forkear. Bueno, básicamente para de un vistazo poder aprovechar esa información. Como ya hemos comentado, bueno, aquí no se ve el software en grande, pero básicamente se puede ver cuándo se ha generado la última query, por ejemplo, hace 5 horas, de manera que puedas saber cuándo esa consulta ha consultado los datos que tenemos la última vez. Eso es importante si quieres acceso a datos muy rápido, ¿no? Y esto es básicamente el corazón del software. Estamos trabajando pensando en hacer capas por encima, porque Data Lab está todavía en una parte embrionaria, pero lo interesante de compartir datos de esta manera, con estas garantías y a esta escala, es que se pueden lanzar proyectos sobre Data Lab, sobre todo sobre el repositorio y el sistema de consultas. Se puede crear un framework de aplicaciones que permita crear más aplicaciones que beban de estos datos o que necesiten estos datos para funcionar. Pero esto vendrá un poco más adelante. Otro punto importante, en la mayoría de proyectos de Glue, la verdad es que el cumplimiento nos da, a mí personalmente me da igual, siempre lo he visto como un impedimento, pero para este proyecto es especialmente importante, ¿no? Sobre todo al trabajar con Adigital, donde el cumplimiento también es muy importante, y al operar entre lo público y lo privado, se volvió un tema crucial y se lleva aplicando bastante a rajatabla desde el primer commit que se hizo, desde que empezamos con el software, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de cumplimiento y gobernanza, lo que hablamos es de que Data Lab hace 3 procesos especialmente bien, ¿no? Por una parte tenemos una ingesta segura de datos, los datos se incorporan mediante conectores y una capa de procesamiento temporal que analiza y elimina cualquier dato personal. Hay un pequeño middleware que hace que cada vez que un dato se sube a Data Lab, un servidor que solo está vivo una temporada, un tiempo determinado, analiza esos datos, mira si hay algún dato que cree que es personal, como puede ser un nombre, un teléfono, un inicio de sesión, cualquier cosa que pueda hacer que el dato no sea legal, lo trunca, hace que no se pueda ver y al mismo tiempo genera una alerta para decir, bueno, en este dataset parece que vienen datos que parecen personales y ya pues deja que un operador pues lo vea. Esto hace que físicamente a ningún servidor de Data Lab lleguen datos personales. Esto es un tema muy importante porque garantiza. Luego Data Lab como tal ya tiene más sistemas de anonimización, pero digamos que garantizamos que físicamente datos personales no llegan al servidor como tal, sino que se quedan en una cosa que se destruye cuando termina el proceso. Cuando hablamos de tratamiento del dato, los datos una vez están anonimizados se normalizan, agregan y protegen con controles de granularidad, auditoría de consultas y mecanismos que evitan la reidentificación y aislamiento de participantes. Esto vale para que cuando un participante muy grande mete un porrón de datos un día, alguien no pueda coger los datos del día anterior y del día después y decir, vale, pues aquí ha entrado el banco o lo que sea y puedo aislar los datos de este usuario. Esto se hace mediante varios sistemas, pero básicamente el principal es ruido estadístico. Básicamente se va creando una especie de rampa de ruido que hace que si alguien lo puede identificar después del tratamiento, que se quede con el dato, ¿eh? O sea, lo ha hecho guay, o sea que no hay problema. Y ya por último tenemos un sistema de licencias. Cada vez que se comparte un dato, cada dataset tiene un propietario claro. Generamos un sistema de licencias que permite que cada dataset que se comparta se pueda elegir exactamente cómo se comparte. Por una parte tenemos el uso más privativo, que es que solo puedes hacer tú, lo llamamos uso interno. Luego tenemos el uso compartido restringido, que básicamente está basado en el Data Sharing Agreements de la Unión Europea y vale para que lo puedas compartir con una finalidad durante un tiempo con algunos partners, de manera que tú eliges el número de usuarios que pueden acceder datos y con qué finalidad. Eso está definido en los propios conectores de Eclipse, que es el sistema que se utiliza para compartir y funciona bien. Ya en el propio
diseño de cada conector está hecho cómo funciona esto. Y por último tenemos el uso abierto, que es el que preferimos que se use, que básicamente es datos abiertos que hacen que cualquiera pueda usarlos. Cuando hablamos de seguridad, a ver, en Glue trabajamos con muchas cosas que tienen seguridad, somos proveedores de empresas de seguridad. Entonces, la seguridad como tal es una cultura, no es una cosa que compres, es una cosa que va transversalmente en la organización, desde la persona que abre un correo hasta quien gestiona los controles de acceso. Entonces, eso hace que Glue, por ejemplo, no venda seguridad, porque ellos siempre lo hemos visto como una especie de santería, ¿no? Una especie de colocar un muñequito aquí y decir, bueno, con esto ya estás bien. Y en realidad pues depende de múltiples factores, ¿no? Pero lo que hacemos en Data Lab desde el momento 1, desde el primer commit, esto está integrado dentro de una ISO 27000 que garantiza la seguridad del diseño, el control de accesos, la trazabilidad de operaciones y la gestión continua de riesgos. Al mismo tiempo tiene todas las capas de seguridad habituales de los proyectos de Glue, que bueno, Glue no es una empresa muy conocida, pero trabajamos con empresas del IBEX y el S&P 500 y somos proveedores también de empresas de seguridad globales. Con nuestro track record de seguridad es razonablemente bueno. Con Oca Digital llevamos colaborando en Lista Robinson ya unos 7 años, manejando datos de casi 6 millones de personas sin ningún incidente de seguridad importante. Y a pesar de tener ataques pues, diarios, ¿no? Bueno, no diarios, pero vamos, muy comunes, ¿no? Y luego Glue también maneja a nivel de seguridad miles de millones de transacciones económicas todos los años sin que hayamos tenido ningún problema relevante realmente. Y luego, bueno, está el tema de por qué es interesante para pymes. El problema del acceso de los datos a las pymes, con las pymes es la falta de escala. Uno maneja sus propios datos, pero no tiene grandes cosas con las que compararse. Luego es cierto que Google y demás ofrecen siempre algunas herramientas de datos, pero habitualmente no dan lo que tienen y te dan una versión como muy simplificada de lo que puedes hacer. En Data Lab juntamos datos de grandes entidades públicas, grandes empresas privadas y también pequeñas empresas que son pymes. Juntando todo esto hace que una pyme cualquiera que se conecte a Data Lab tenga el mismo acceso a datos que puede tener, por ejemplo, una gran entidad bancaria. De manera que pueda compararse con su sector, acceder a conocimiento compartido y tomar decisiones con contexto real, sin perder en ningún momento el control de sus datos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, Data Lab está firmando acuerdos con grandes procesadores de pagos y demás y hace que una pyme pequeña pueda comparar dentro de su vertical, por ejemplo, la performance de cualquier KPI importante dentro de su analítica web, por ejemplo, con el sector de manera actualizada, sin tener que recurrir a un Google o sin tener que recurrir a nadie. Y esto es un tema que creemos que no se va a poder hacer y que una pyme no puede hacer. Tampoco lo puede hacer una empresa muy grande, porque tampoco muchas veces tiene acceso a datos de tanta calidad como lo que ofrecemos, pero en el caso de la pyme todavía es más exagerado. Aparte, yo siempre he entendido que una empresa pequeña, si le das una herramienta como esta y tiene capacidad para operarlo, la ventaja que se le genera compitiendo con otras empresas pequeñas empieza a ser bastante grande, sobre todo de cara a costes, optimización. Bueno, hay bastantes cosas, ¿no? Básicamente porque otras pymes ni siquiera se acercan a esto, con lo cual la ventaja competitiva que da tener acceso a datos y entender lo que está pasando a tu alrededor, pues es importante. Y ya por último, ¿cómo formar parte de Data Lab? Básicamente estamos creando una red de partners que están ayudando pues, con la parte de consultoría y demás. Aquí en la provincia de Pontevedra estamos trabajando con 5 empresas, con Visual Polinet, con Ingade, Grupo SO, con Ednon y con Bacoy. Y tenemos ahí una red de partners. Os podéis bajar esto, podéis contactarles directamente cuando queráis, porque son los que están ayudando un poco a las empresas a ver cómo están sus datos, mejorar la calidad de los mismos, hacer todos los pasos que tienen que hacer para poderse conectar a Data Lab y de paso poder mejorar todos los problemas intermedios que puedan aparecer referentes a cómo está esa empresa dentro de su proceso de generación de datos, ¿no? Y bueno, y esto era la presentación. No sé si tenéis alguna duda. Vale, pues estupendo. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? General. Cuando hablabas del modelo intermedio para compartir datos, Sí. hablabas de la finalidad, ¿eso es una declaración de intenciones o se sabe la finalidad? Es curioso, en el conector Eclipse por defecto tienes que declarar cuando compartes datos, efectivamente, para qué las quieres compartir. Efectivamente, eso está en el propio software. Se comparte, hay un marco temporal y tienes que declarar efectivamente para qué quieres acceder a esos datos. Eso tiene que ver con la legislación también, pero está integrado en el software, ¿eh? Simplemente se pone pues, como un texto de decir, pues yo quiero estos datos para esto, para que se pueda auditar cuál es la finalidad de que la empresa tal, no tiene que ver con cómo funciona Data pero sí, date cuenta que Data Lab como tal se conecta a otros espacios de datos. La idea es que sean interoperables, que nos podamos conectar al espacio francés los ingleses no están en la Unión Europea, pero bueno, seguramente harán algún apaño para acercarse a esto. Y efectivamente la finalidad está embebida en el software. Y eso que acabas de decir, de conectarte con el espacio francés, eso implica que desde la Data Lab también se recogen datos de vosotros. Efectivamente, la idea es que haya interoperabilidad y que podamos sumar los datos. Esto es un work in progress todavía, o sea, va a tardar bastante y bueno, hay que ver cómo nos entendemos entre todos, claro. Pero efectivamente el impulso, digamos, europeo a los espacios de datos es de miles de millones de euros a través de toda la Unión. Entonces, lo lógico es que, habiendo establecido un esquema de interoperabilidad, todo el mundo se vaya sumando. ¿Qué es lo que pasa? Los espacios con los que está hablando Digital yo creo que llevan ya muchos más años. Técnicamente el stack está hecho de otra manera, pero adecuarse a esto, pues digamos que es un escollo tampoco imposible. También se están creando espacios nuevos, con lo que efectivamente, y nosotros estamos intentando, como dijo Javier, hablar con todo el mundo que está en comercio electrónico para normalizar los KPIs, que es un tema siempre complejo, que da debates. Nosotros con esto no queríamos generar ningún debate, simplemente ver cómo están haciendo el resto y seguir lo que están haciendo, para no convertir las definiciones en una historia bizantina, ¿no? Que nos pasemos 10 años hablando de... También que es algo muy europeo, pasarnos 10 años hablando de cómo vamos a hacer una cosa para que luego venga otra y lo haga más rápido. No sé si he respondido, sí, ¿no? Tengo una preguntita. Antes hablabas del proceso de anonimización de los datos, ¿no? Que entiendo que es clave, Sí. pues eso, solamente ocultar a terceros, me imagino quién es el que los ha facilitado, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto eso es sencillo, ¿no? Porque, quiero decir, antes pienso un ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, saber cuántos iPads han vendido, ¿no? Lógicamente, pues va a haber muchas empresas que contribuyan, porque muchas empresas no venden iPads, entonces pues, te van a venir los datos agrupados y ya está. Pero a la mínima que des, si buscas información sobre un producto muy específico o una localización muy específica en cuanto a ventas, realmente se comprime tanto los posibles proveedores de datos que realmente a lo mejor estás buscando información sobre tu competidor dentro de ahí, ¿no? A la mínima que sea un producto muy específico, que solo lo vendáis dos en España y estén los dos ahí metidos, realmente podéis tener información sobre los competidores. ¿Eso no puede generar reticencias en empresas que vendan cosas muy específicas a la hora de facilitar los datos porque los estarías poniendo a terceros? Sí, efectivamente. A ver, para eso tenemos un sistema que, por ejemplo, cuando hay que agregar un KPI, solo agregamos cuando hay al menos 5 players. Antes de eso nunca se agrega. Y luego, cada vez que se agrega un player nuevo, sea grande o pequeño, buscamos un sistema de ruido estadístico, básicamente, lo que hemos hablado, que hace virtualmente imposible, o creemos que muy difícil, Vamos, no sabemos si se puede hacer, pero digamos que debería ser algo suficientemente seguro para que sea indistinguible esos datos nuevos que se aportan cuando se suma ese nuevo partner. Creemos que es muy difícil hacerlo, lo de siempre, con seguridad, siempre es lo mismo. Si alguien lo consigue hacer y le pone suficiente tal, que lo haga, oye, adelante. Pero el esfuerzo creemos que es titánico, ¿no? Para hacerlo. Con lo que pueden aparecer algún caso en el que alguien sea capaz de discernir si su competencia muy remotamente, al menos por ahora. El conjunto de datasets con los que trabajamos o que sectorizamos
son de proveedores muy localizados. Habitualmente pues, el e-commerce se hace en plataformas que ya están muy estandarizadas, que son pues, Shopify, PrestaShop, WooCommerce o bueno, los KPIs también están, bueno, que no todos, porque a veces cada uno define una visita de una manera determinada, pero estamos haciendo un esfuerzo por normalizar todo eso, aunque queden pequeñas lagunas. Por ejemplo, una visita de Google no es la misma que una visita de PrestaShop, cada uno la define de una manera muy espesa y un poco distinta. A pesar de que parece una cosa sencilla, no lo es, ¿no? Pero bueno, estamos intentando hacer un proceso que haga que la competencia, que haya una especie de competencia limpia ahí, efectivamente. No sé si he contestado, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? O? No, siempre se vuelcan, efectivamente. Siempre hay un conector que pide al que le das unos permisos de lectura y efectivamente cada 24 horas ese agente intenta actualizar los datos. La empresa en cualquier momento puede darle un botón y desconectarlo, eso tiene derecho, claro. Y también puede decidir en el momento que su datasheet se sube qué visibilidad tiene el tema. Lo puede poner como totalmente privado, de manera que pueda hacer dashboards, puede trabajar con ese dato sin que nadie más tenga acceso. Aparte, podemos certificar muy claramente que nadie, por el diseño que tiene la plataforma, que nadie más tiene acceso real. O sea, que es imposible, ni nosotros ni nadie más. Solo el usuario que ha subido el dato. Pues puede hacer las dos cosas, aplicar sus propios recursos y contratar a un tercero. Aplicar sus propios recursos puede meter horas de trabajo y costes de la seguridad social desde junio del 2025 hasta la actualidad. Lo que está haciendo la mayoría de los que conocemos es aplicar las dos cosas, porque parte lo ha hecho internamente y parte ha buscado un apoyo externo. Sí, sí, claro. ¿Algún tema más? Pues nos falta... Podemos dar por cerrar esta parte entonces, ¿no? Sí, pero creo que nos falta un ponente de la mesa. Veo que... O sea que tenéis que hacer otra pregunta. ¿Puedes hablar un poco de la arquitectura que tienes del servidor principal, cómo tenéis un poco organizado? Pues a ver, ahora como dijo Javier, esta versión inicial se ha ido haciendo la hemos tenido que hacer muy rápido. Entonces estamos intentando hacer una arquitectura en la que digamos que los proveedores de infraestructura se puedan desconectar de manera rápida, incluso podamos trabajar con varios a la vez. Lo que buscamos en proveedores es que nos den una arquitectura sin servidores, un serverless básicamente, de manera que todo se gestione con lambdas o con arquitecturas similares a lambdas que hagan posible que los servidores bajo demanda empiecen a trabajar o desaparezcan. Eso tiene que ver, lo aplicamos también en Lista Robinson y tiene que ver con la escalabilidad que necesitamos, ¿no? En los desarrollos de Glue no hay administradores de sistemas, solo desarrolladores, entonces habitualmente lo que queremos son sistemas que no tengan, o sea, que poder garantizar un uptime así decente del 100% casi, sin necesidad de que haya un humano poniendo máquinas a funcionar. Lo que estamos intentando hacer es una arquitectura también que permita que el proveedor de datos, que el proveedor último lo podemos intercambiar muy rápido. Iremos escalando hacia proveedores europeos y españoles seguramente en los próximos meses, pero ahora la estructura está basada en AWS básicamente. Sí, porque las herramientas, digamos, son más rápidas. Como dijo Javier, el problema, nosotros cuando iniciamos el proyecto teníamos la idea de salir en julio de este año, en julio. Y de repente sacaron este tema de espacio de datos
Y claro, teníamos que tener todo funcionando pues como lo tenemos ya. Y ha sido un poco complejo de gestionar. Sobre todo cuando tienes detrás también una ISO y cosas así que hacen que se genere un poco más de fricción en cada cosa, porque los accesos tienen que estar bien, no todo el mundo puede hacer lo que quiera. Entonces, bueno, es un proceso, no es el marrón más grande que hemos tenido, pero sí que está en el top. No es imprescindible. Lo que pasa es que como tienen que hacer un análisis de qué es lo que tendrían que hacer para cederlo, pues realmente no tienen que cederlo todavía, pero en un futuro se supone que deberían de cederlo. O sea, la ayuda es para que tú antes o después cedas datos. Sí. Sí. Habrá servicios. De hecho, si te has fijado tanto en el modelo francés como en el modelo de UK, hay servicios diferentes si tú proporcionas datos que si no proporcionas datos. Pero tienes servicios si no proporcionas datos. O sea, tú puedes pagar por determinados datos o por generación de determinados informes. O sea, yo pienso en muchos de los informes que se están haciendo ahora, que se tardan meses en hacer y que te mandan el informe sobre la economía del no sé qué un año y pico después, pues ahora vas a tener ese informe en tiempo real en cualquier momento. Vale, mucho de lo que tiene ahora el Instituto Nacional de Estadística, eso actualizado casi semanalmente o a diario. Entonces, la información cambia por completo el modelo de las decisiones que tú puedes tomar basada en los datos que tienes, que se actualizan en cualquier momento. Entonces, al e-commerce le puede interesar el incorporar sus datos, pero a lo mejor hay gente que no está en el mundo e-commerce, pero le interesan los datos del e-commerce, ¿no? Entonces, pues pagará por acceder a determinados datos. ¿Y el acceso a esa información siempre debe ser a través de la plataforma o puede haber servicios de conexión a directamente lo que vienen siendo los datos, extraerlos para tu propio tratamiento? Y si es así, lo que decís antes de la estandarización de los KPIs, las métricas, ahí sí que puede haber una brecha de seguridad, porque si yo ya tengo acceso a todo el bulto de datos, lo puedo tratar como yo quiera o estandarizar como yo quiera. Sí, eso lo puedes hacer después. Efectivamente, hay una API, si estás trabajando con Power BI o con cualquier otro software o tienes tu propia data lake que simplemente quieres incorporar, lo puedes hacer. Nosotros damos los datos con un estándar, luego, oye, es lo que quieres hacer con ellos, es cosa tuya. O sea, lo que tendría acceso sería al dato tratado y ya Claro. securizado por Sí, vosotros, sí. pero me lo puedo traer en bruto. Te lo puedes traer en bruto, trabajar con él, Efectivamente. incluso después venderlo. Sí, claro. No vas a vender el dato, pero vas a vender los informes que tú hayas generado por el tratamiento o el análisis de esos datos. O sea, no... Sí, Sería ida y vuelta. Yo podría también tener como una API de conexión de vuelta de datos. Y tú puedes, como comentamos antes, dentro del dashboard, tú puedes hacer que tus consultas sean públicas o que sean privadas. Y puedes, aquí, por ejemplo, hay mucho espacio también para analistas de universidades e investigadores que lo que quieren es publicar determinados análisis o determinados datos y eso lo hacen más público. Luego también, desde un punto de vista sectorial, pues a lo mejor la Asociación Española de Belleza, una con la que estamos hablando, ¿no? Pues quiere determinados KPIs y quiere determinados informes y determinados datos y los gestiona la propia asociación y luego los comparte con sus asociados. O sea, las posibilidades son infinitas. Sí, lo que vimos es que hay bastantes empresas, las empresas digamos ya tienen una estrategia de datos y tienen su propio software pues, que está muy distribuido en la empresa. Lo que queríamos es hacer una pequeña API que la gente que quiera coger datos de ahí que los coja, claro. Porque nuestras herramientas de consultas y visualización están bien, pero hay mucho más en el mercado. Tampoco queremos reinventar la rueda cuando a lo mejor hay usuarios muy importantes de DataLab que ya tienen, que necesitan cosas nuevas, pero que ya tienen todo muy montado, claro. No. La idea también es que quepa cualquiera, que quepan empresas grandes y pequeñas, ¿no? Y que de la intersección entre todas sacamos algo que funcione, claro. Muy bien. Damos paso a la mesa redonda. Yo creo que sí, ¿no? Jorge. Se esconde detrás de la columna.
siguiente. Josep. Ah, ok. Sí. ¿Listo? Perfecto. Vamos. Venga, dale. Vamos todos. Bueno, yo me siento aquí. Yo me pongo ya más lejos. Poneos donde queráis. Me gusta un poco porque es un coñazo. Bueno, yo me he venido con chuleta, porque si no, como tengo muy mala memoria, no voy a ser capaz de seguir el hilo, pero como ya me conocen perfectamente, me lo voy a saltar a la larga. Cuando estábamos pensando en montar este panel, la verdad es que busqué los 3 pilares que están en torno al dato dentro de la empresa. El qué medimos, el cómo lo medimos y el para qué lo medimos. El qué medimos, tenemos a David Pombar, que es el director de Revenue de Tracking Plan, que es un experto en saber exactamente qué tipo de datos son relevantes a la hora de buscar la proyección. Tenemos el cómo lo medimos, que en este caso es Fernando Suárez, el presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Galicia, que en este caso está más que harto de hablar de gobernanza, de procesos y de qué cosas no debemos hacer para que nos demanden, ¿no? Muchos artículos sobre el tema. Y tenemos a Josep Navarro, que es el director de datos de Ednon, que como consultor tiene bastante experiencia en para qué carajos estamos tomando datos y qué carajos estamos viendo las empresas al tomarlos. Vale, y para abrir un poco el debate, os quería preguntar qué significa realmente hoy en día ser una organización orientada al dato. A ver, tú primero. Bueno, a ver, un poco nosotros cómo lo vemos, ¿no? Desde el punto de vista de una empresa que somos un proveedor, que trabajamos con muchos tipos de empresas, donde el dato es un valor y algunas están un poco más orientadas al dato y otras un poco menos, ¿no? Y para mí impacta mucho en la toma de decisiones, en todo el proceso de la toma de decisión, dónde se usa el dato y dónde se usa la opinática, ¿no? O la experiencia personal de las personas, que tiene mucho valor también, ¿no? Y nosotros solemos trabajar, yo creo que hay un mix de clientes interesante en empresas que son pues, pure players digitales, empresas que han nacido muy digitales y tienen una cultura muy de construir tecnología y tomar decisiones basadas en el dato, y empresas que están transicionando a eso. Ya casi no hay empresas tradicionales, ya todas están en la transición, ¿no? Entonces son empresas que han nacido pues, en el retail, se han digitalizado, ahora tienen un mix de generaciones en los equipos directivos, y hay gente con mucho peso en el dato y hay gente con mucho peso en su experiencia, ¿no? Y ahí es donde vemos diferencias grandes, ¿no? Entonces sí que hay compañías donde el dato va por delante de todo. Las conversaciones empiezan en el dato, las decisiones se refutan con un dato y cuando se toma una decisión después se comprueba sobre datos, que es como el extra de calidad. Las empresas que todavía no tienen esa calidad del dato o esa calidad en la forma de trabajar, pues toman una decisión, la implantan y otra cosa mariposa, ¿no? Y nunca se comprueba si la hipótesis realmente era cierta o no. Y después están los que directamente pues, se basan en su experiencia en el histórico para avanzar. Es un poco lo que vivimos en el día a día nosotros. Vale, Fernando. A mí una gráfica, y complementando un poco lo que dice David, al que hacía mucho que no veía, me alegro mucho esta oportunidad, yo se lo vi la semana pasada. Hay una gráfica que me gusta mucho, ¿no? Porque hablamos muchas veces de terminología y parece que ya todo es el foco en ese término, ¿no? El dato de por sí realmente no aporta, ¿no? O sea, hay la pirámide de la información, donde en la base están los datos, que como bien dice David, tienen que ser datos de calidad, datos trazables, gobernables y que nos aporten valor. Y sobre esos datos lo que construimos es información, conocimiento y sabiduría, que sería el pico, ¿no? Y yo creo que una empresa, una entidad data-driven, lo que tiene que tener es esa base de datos, esa base constituida por los datos, pero saber que lo que tiene que generar es esa sabiduría, esas decisiones que están basadas en experiencia, basadas en datos, que pueden ser contrastadas y que permiten pues, tener el foco en cómo podemos aprovechar ese conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que realmente hay pocas así, creo que muchas veces vamos por modas, mucho es introducir tecnología y ahora está de moda pues, todo lo que es IA, todo lo que es gestión del dato y demás. Yo creo que lo que es importante es que las empresas focalicen el por qué y para qué, ¿no? Que es un poco lo que tú también decías antes, ¿no? Además de, obviamente, también el cómo. Pues yo, por complementar lo que dicen ellos, nos estamos encontrando en empresas que están utilizando, son data drivens departamentales, o sea, lo aplican para, quiero vender más.
o quiero hacer mejores campañas de marketing, ¿no? Y ahora nosotros nos estamos encontrando algunas empresas que lo que hacen es abrirlo a todo lo que es el ecosistema de la empresa. Parece muy divertido lo que digo y sería lo normal, pero no es lo normal. Siempre tenemos tomar datos para vender más o tomar datos para producir más. Pero en el momento que decimos, oye, si queremos vender más, ¿cómo podemos producir más? O en recursos humanos, ¿cómo podemos contratar más gente? O en financiero, ¿cómo podemos financiar ese crecimiento? Allí para mí es ya lo que sería una empresa, digamos, data-driven de verdad, porque estoy haciendo el 360, por decirlo de una forma, dentro de mi organización, ¿no? Porque hasta ahora nos encontramos, pues eso, muy foco, obviamente en ventas, quiero vender más, pero es, oye, ¿lo puedes producir? ¿Lo podrás almacenar? ¿Tienes tu logística preparada? ¿Tienes recursos humanos, talento o personas para hacerlo? ¿Tienes cash para poder implementar estas políticas de stock para poder llegar? Y entonces allí ya para nosotros sí que estamos viendo. No son muchas, os podéis imaginar cuáles son, ¿no? Aquí en Galicia, pero bueno, ya vamos viendo que es eso, ¿no? Que realmente están aplicando data driven en un sentido ya amplio dentro de la organización y para nosotros ya estamos viendo que hay un saldo porque es muy interesante dentro de una compañía. Vale, siguiendo un poco con lo que comentaba David y lo que comentaba Fernando, aquí los cuatro llevamos más de 20 años en el mundillo y hemos visto un montón de modas y un montón de urgencias. Estaba la urgencia de la omnicanalidad, que aún están todos intentando ser omnicanales, la urgencia de la IA, 20 y pico años, y ahora está la urgencia del dato. O sea, ¿realmente veis que este es el momento del dato? ¿Sentís al hablar con clientes o al hablar con colegas que de verdad estamos en el momento de empezar a pensar en el dato nos va a ayudar a mejorar? ¿O es una moda pasajera que volverá dentro de 10 años, como puede ser la realidad virtual? Hombre, yo creo que sí que es el momento, ¿no? Al igual que la IA, porque es el momento de la IA, porque al final hay una confluencia clara entre ambos. La IA es una tecnología que lleva 70 años entre nosotros, pero ahora está explosionando, además por los LLMs, porque tenemos 3 elementos que son básicos. Una son algoritmos, otra es capacidad de proceso y la tercera fundamental son los datos. Y al final esto es una retroalimentación también. Si podemos alimentar una inteligencia artificial para explotar esos datos, esa inteligencia artificial también nos va a aportar valor. Yo creo que ahora mismo es el momento, Otra cosa es que también es cierto que es, en cierto modo, una moda, ¿no? Y parece que todos nos subimos a esas modas y es que el que no está siendo data-driven, pues a lo mejor, o no está haciendo IA, pues a lo mejor es una empresa más obsoleta o más viejuna, digamos, ¿no? No todas las que dicen ser data-driven lo son, pero creo que es el momento de aprovechar el valor de los datos. Sí, a ver, nosotros un poco lo que decías de las modas, ¿no? Ahora todo el mundo, como decía Fernando, los LLMs llevan los modelos, estos nuevos modelos de inteligencia artificial. Incluso la gente que no había hecho los deberes hasta ahora y no tenía los datos bien estructurados, pues los LLMs son capaces de estructurar la información y hacer cosas. ¿Cuál es la cuestión? Que tú a lo mejor como cultura o como empresa no eres una empresa data-driven, pero cuando configuras un agente y lo sueltas, el agente es data-driven. Sus decisiones no se basan en su experiencia porque no la tiene los datos. Entonces, si sobre todo no has hecho los deberes y tu información no está estructurada, limpia y es de calidad, los datos que está utilizando, pues es un mono con 2 pistolas, ¿no? Y es un poco lo que nosotros estamos viendo mucho en el día a día, ¿no? Mucha empresa que a lo mejor no ha hecho esos deberes, pero ve que el salto tecnológico es tan pequeño que se lanzan y la moda les lleva a alocar todo el presupuesto en eso, ¿no? Y además es muy divertido porque tú y yo lo hemos hablado varias veces, ¿no? Hace 12-13 meses, noviembre, diciembre del 24, cuando hablábamos con directores de marketing de IBEX 35, nos decían, no quiero usar vuestro producto ahora, mi presupuesto es para IA. Yo, ¿pero para qué? No, para IA. ¿Pero para qué? Para probar la IA, ¿no? Y estos últimos 12 meses todo el mundo ya sabe lo que quiere hacer. Entonces, algunos están en la situación de que eso impacte correctamente y otros pues, van a meter mucho dinero en IA. En dejar a una persona es como coger a una persona de la calle sin conocimiento ni experiencia, darle tu contraseña de administrador y dejarle que toque todos los sistemas, ¿no? Y eso es lo que está pasando en la implantación de inteligencia artificial en muchos sitios. Entonces, bueno, ahí es donde ese data-driven, si no, la empresa no viene de esa manera de trabajar, la IA por sí sola no hace las cosas que tiene que hacer. Yo creo que la parte de IA ha puesto los datos un poco más de moda, pero yo creo que llevan años ya
digamos, usándose, ¿no? Y hay algunas empresas, como comentaba antes David, ¿no? Que son ya nativas digitales y ya han utilizado siempre los datos, ¿no? Yo creo que lo que queda ahora es mover a esa gente hacia el uso de los datos, ¿no? Sí que es verdad que nos encontramos también que quieren meterlo todo, ¿no? Datos para esto, ¿no? El famoso para qué. Y es, ¿y si me hace falta? ¿Y si el día de mañana, hombre, empieza con algo más pequeñito y luego te irás haciendo un poco más grande, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que la IA y los costes más razonables, digo razonables que no bajos, porque cuando quieres hacer cosas potentes, la fiesta vale dinero, ¿no? Pero sí que es verdad que ha potenciado más el uso de lo que son los datos que per se estaban, y ahora, pues como comentaba Fernando, ¿no? Tenemos más capacidad para procesar, tenemos más capacidad para almacenar, con lo cual pues estamos aglutinando más datos, ¿no? Yo creo que siempre ha existido, pero sí que es verdad que los usos ya la gente empieza a tenerlos más claros, un poco más claros, ¿no? Y ya ha estado explotando más los datos, que siempre ha tenido, porque siempre ha habido CRMs, siempre ha habido ERPs, siempre ha habido la Excel que sale debajo de un cajón y ahora la quiero meter también, ¿no? O sea, siempre hemos tenido datos, entonces pues ahora se está explotando mucho más, creo yo, con esto. Entonces es moda por la parte de I, pero yo creo que no es tan moda como el dato de antes, ¿no? Pero ahora sí que es verdad que el uso es más intenso. Vale, a ver, yo por experiencia, yo cuando aplicamos, una empresa que tenía antes, aplicamos inteligencia artificial a los datos de venta y de producto que tenía uno de los mayores e-commerce en moda de aquí de España, lo dejamos funcionando una mañana y acabó vendiendo solo calcetines, porque era lo más rentable. Entonces, el de tecnología está encantado porque funciona perfectamente, el de negocio está encantado porque vendía un montón de calcetines y tenemos márgenes de la leche, y dirección me quiso matar. O sea, realmente, al margen de esta reflexión, ¿quién debe ser el dueño responsable último de qué se hace con el dato? Al margen de lo que se hace como consultoría, como tecnología, como gobernanza. Es decir, ¿quién debería ser, según vosotros, el responsable último y el que marque el camino? Yo creo, a mi punto de vista, para mí el propietario de los datos debería ser negocio. Para mí, es mi opinión personal, ¿no? ¿Qué vas a decir? Negocio. IT, yo soy licenciado en informática, no existía la ingeniería en mi época, o sea, fijaros lo viejuno que soy también, ¿no? Tampoco tanto, ¿eh? Vale. Creo que la tecnología en este caso le estamos dando mucha importancia y estoy tirando piedras digamos, a mi propia empresa, ¿no? Pero le damos demasiada importancia. O sea, yo creo que estas iniciativas lanzadas desde una visión de IT muchas veces acaban en fracaso, ¿vale? Entonces, para mí el propietario de los datos tiene que ser negocio, el que sea, pero negocio o si es una administración pública, no negocio, sino relación con ciudadanía, ¿no? Y tecnología debe ser el facilitador, debe ser el medio para conseguir un fin, el que sabe lo que se busca, el que sabe los casos de uso que se quieren, si queremos vender más, si queremos atender mejor a la ciudadanía, si queremos mejorar esos procesos, para mí es negocio. Y IT tiene que ser el facilitador para que se pueda conseguir eso de una forma, digamos, razonable, ¿vale? Entonces, para mí, la propiedad, digamos, del dato de negocio debería estar en negocio. También es verdad que hay una serie de datos que sí que creo que tendrían que estar centralizados en tecnología. Los típicos datos maestros que todos nos habremos encontrado aquí, que cuando le dices a alguien, quiero saber cuántas tiendas tengo, en un sitio te salen 150, en otro te dice que son 162, en otro son 137, porque el de marketing no tiene en cuenta el que lleva menos de un año, el que de financiero que no sé qué, y entonces dices, oye, las tiendas son las tiendas, ¿no? Depende del concepto, ¿no? Entonces, cuando dices quiero saber los juzgados que tengo en Galicia, ¿vale? Y es una realidad, ¿no? Y ya empiezan, tengo 200 juzgados, no, tengo 197, entonces es datos que son maestros o de referencia dentro de una entidad, para mí eso sí que tendría que ser el aglutinador tecnología para ponerlo, digamos, para que sea explotable por todos los usuarios de negocio, ¿no? Entonces, ya os digo, es una visión muy particular de cómo lo estoy viendo, de cómo va evolucionando, y es, si se lo damos a IT está pensando en la pieza de arquitectura y no en vender más o en optimizar sus costes o la logística
o contratar mejor, ¿no? Entonces hay que buscar un mix, pero para mí los datos de negocio en negocio y todo lo que es alrededor en tecnología y evidentemente acompañado por dirección para que, digamos, haya un sponsor dentro de la compañía y ya está. Si lo dejas en tecnología venderás calcetines, si lo dejas en negocio venderás calcetines y corbatas y si lo dejas en dirección no venderás nada, ¿vale? Probablemente. Jorge, el de los calcetines. No, yo estoy de acuerdo contigo que has dado una respuesta muy gallega, ¿no? Sí, hombre, claro, ya me Sí. estoy aprendiendo esto. Yo creo que lo importante es definir un modelo de gobernanza compartida, que es un poco lo que yo creo que tú al final acabas de decir, ¿no? Porque yo creo que el problema que muchas veces, a lo mejor es lo que tú antes también apuntabas en tu primera respuesta, cuando hay un único owner del dato, al final ya no solo que sea el poseedor del dato, sino del qué se quiere hacer con el dato. Entonces yo creo que es más un modelo, pues como decíamos, de compartición de responsabilidades. TI tiene que tener una parte, pero obviamente yo creo que uno de los grandes fracasos, o muchos de los grandes fracasos, es que pensamos que la tecnología es magia, un poco lo que tú decías, toma datos, usa IA y con esto ya vas a tener éxito. No es cierto. Otro de los grandes problemas es que pensamos que simplemente por tener datos eso ya es explotable, necesitamos datos de calidad. Entonces yo creo que es un modelo más de gobernanza compartida y que todos sintamos responsabilidad también a la hora de aprovechar la oportunidad que nos dan, ¿no? Al hilo de la pregunta anterior, yo creo que es el momento de aprovechar los datos también, porque ahora mismo es cuando realmente los podemos explotar. Otra cosa es que haya mucho humo también, ¿no? Entonces, dicho todo esto, yo creo que lo que tenemos que entender es que si alguien cree que los datos son su posesión única, al final es casi como el anillo, ¿no? Mi tesoro, y no los quiero soltar o solo yo puedo decidir. Si negocio es el poseedor de los datos único, no va a hacer caso a tecnología. Y tecnología tiene que establecer también ciertas bases, ¿no? Cierto rigor. Si tecnología cree que los datos solo los manejan ellos porque están bajo pues, una estructura, una infraestructura de TI, pues negocio no los va a saber explotar o a lo mejor simplemente no los va a querer explotar porque ve que no hay entendimiento. Entonces yo creo que eso es lo difícil también, ¿no? El gran reto que tenemos es ver que esa gobernanza tiene que ser compartida, saber determinar responsabilidades de uno u otro y al final aquí eso es lo que nos lleva a que realmente entiendo yo, una entidad data-driven tiene que también entender eso, ¿no? Ese modelo de que lo más importante es tener datos de calidad, datos trazables, datos que sean explotables y saber para qué los queremos explotar, ¿no? Entonces yo creo que más que quién es el poseedor del dato es entender que debe ser toda la organización, cada uno con su responsabilidad. Sí, no, coincido completamente con lo que decís, ¿no? Al final es lo que nos da de comer a nosotros, hay que decirlo, ¿no? Esas empresas con un edificio muy bonito, muchas ventanas, mucha luz y una relación muy grande con sus clientes, que el equipo de tecnología trabaja en el sótano y son los dueños del dato. Entonces hay un gap de conversación, de conocimiento y de entendimiento de qué hacer con el dato en el día a día que hace que necesiten herramientas, necesiten equipos externos, y cuando hay una cultura de una gestión confederada del dato, todos somos responsables, gente como nosotros sobramos, porque ya la cultura sustituye tecnología, sustituye proveedores, hace que las cosas nazcan de la manera correcta, ¿no? Pero bueno, a mí ya me va bien, ¿eh? Sí, no, por eso. Nos hace bien. Pero bueno, es el camino que vamos bien, ¿no? Vale, y a nivel de implantación, o sea, yo lo he visto muchas veces, el primer problema cuando quieres meter algo nuevo en una empresa, si los quieres hacer bien, son los abogados. Son los primeros que dicen, no, esto no puedes hacer así, no puedes hacer así, y entonces o tiras por el camino en el medio pasando de ellos, o tienes un stopper, y brutal a la de lanzarlos. Pero quitando a los abogados, ¿quién es el mayor cuello de botella dentro de una organización para la implantación de la cultura del dato? O sea, las personas, la tecnología, los procesos. O sea, Paqui de administración que no quiere ver un Power BI o un bot o lo que sea. Acceso tecnológico. A ver, yo creo que la tecnología hoy no es un stopper para nada. De hecho, yo creo que la tecnología nunca fue tan accesible como lo es a día de hoy. No tienes que hacer una gran inversión porque tenemos oportunidad de ir a un modelo cloud, un modelo híbrido en el que si tienes necesidades más allá de lo que has planificado en un momento inicial, tienes acceso a esa tecnología. Por lo tanto, yo creo que no. Yo creo que es un poco más un tema de cultura, un poco más un tema de cultura, de personas y de cambio, ¿no? Yo creo que
claro, también depende mucho de la organización. Antes he comentado que hay empresas que ya son nativas digitales, ya han crecido un mundo digital. Galicia, por desgracia, no es el caso. Galicia tenemos microempresas muy tradicionales y que estos cambios son muy complicados de llevar a cabo. Administraciones, que es lo que yo mejor conozco, muy complicado también, muy complicado. Entonces yo creo que lo más diferente, lo más difícil es generar esa cultura y sobre todo el que haya una visión clara desde la dirección, que creo que nos falta muchísimo por avanzar en que la dirección de las empresas y principalmente de las pymes tenga esa visión de transformación digital. Y digo transformación digital, no digitalización, porque digitalización muchas veces piensan que poner ordenadores o poner servidores es suficiente. Es esa transformación, ese cambio cultural, ese cambio estructural, ese cambio de procesos que también es necesario. Y ahí el stopper también muchas veces son, pues obviamente, las personas, ¿no? Coincido. Al igual que con temas de ciber, que también es, yo creo que menos moda y ahora ya más necesidad, es un tema de gestión de cambio y de personas. Los procedimientos se pueden cambiar, la tecnología está accesible, como dice Fernando, afortunadamente ya se ha democratizado bastante ciertos temas de tecnología, donde está el eslabón, ¿no? Más débil en datos y en ciber también, ¿no? Que siempre dice lo mismo, ¿no? ¿Dónde está el eslabón más débil? Lo que hay entre el teclado y la silla, que son las personas, ¿no? Entonces, pues yo creo que es las personas y las ganas. Yo he visto empresas también que estaban en la prehistoria y tener un cambio en dirección y querer darle un cambio brutal, ¿eh? Eso también es malo, pasar de 0 a 100 es malo, ¿no? Pero sí que es verdad que se nota cómo avanza y que las personas normalmente por temas humanos y de, digamos, ¿no? de nuestro propio ADN, del cambio y a ver cómo está. Procesos y tecnología, hombre, procesos los hay más complicados o menos, pero ya más o menos van tirando, y tecnología pues está muy democratizada, y desde que no hay que comprar hardware así per se, que puedes escalar, digamos, como quieras, pues yo creo que ha democratizado bastante. Te funciona una cosa, la dejas funcionando, no te funciona, la paras, ¿no? Pero las personas no las puedes parar y arrancar, ¿no? Entonces, para mí el stopper está en gestión del cambio, cultural del dato, estamos hablando, ¿no? Sí, lo has dicho tú, la palabra es cultura para mí, ¿no? Implantar una tecnología suelen ser meses, coger un equipo de 20 personas y formarlo suelen ser días, que ese equipo adopte esa tecnología, cambie su manera de trabajar, son años. Y es pura cultura. Y la cultura solo se cambia de arriba abajo, nunca de abajo arriba, por muchos intentos que haya, ¿no? Entonces, cuando de arriba no hay el ejemplo y no hay la dirección y no es lo que digo, es lo que hago y cómo lo hago, la cultura no cambia, es imposible. Sí, yo estoy de acuerdo, y de hecho el otro día cuando me llamaste para invitarme aquí, el ejemplo de ciudades me parece súper interesante. Me parece que es el paradigma claro, porque es algo que tenemos mucho más interiorizado y donde lo que se pensaba es que meter recursos tecnológicos era suficiente, y estamos viendo cómo esa cultura es absolutamente fundamental. Y de hecho, la NIS 2, por ejemplo, sí que implica a toda la cúpula directiva en la formación de todos los empleados, en la capacitación y en ese ejemplo que tienen que dar, incluso a cambio de sanciones si no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, eso que demuestra, al fin y al cabo, que en algo como es ciber, que es mucho más donde te juegas prácticamente la vida, ¿no? Porque estamos viendo que ciberataques son masivos y que empresas que sufren ciberataques, el 60% desaparecen a los 2 años, ¿no? Entonces, a pesar de eso, era necesaria una normativa que obligue a la dirección a predicar con el ejemplo. Mucho más en este cambio, que es un cambio más complejo, porque la cultura, las personas nos cuesta mucho cambiar, ¿no? Somos muy complicadas, cada uno además tiene su forma de ser y de asumir estos cambios, y la gestión del cambio es absolutamente compleja. Y insisto, en el entorno en el que yo trabajo, que es la administración pública, ya no es compleja, es casi imposible. Vale, y un escenario realista de lo que nos podemos encontrar cuando vamos a una micropyme, una pyme gallega, que lo que nos vamos a encontrar son 120.000 Excels por separado que no guardan relación entre sí. ¿Cómo podemos garantizar la calidad y la fiabilidad de los datos a la hora de afrontar un proyecto como este? O sea, ¿qué es mejor? ¿Borrarlo todo? ¿Dedicarle un año entero a digitalizar? O en el caso de despachos de abogados que contratan pisos para meter todos los archivos históricos, que eso no se va a digitalizar en la vida. ¿Qué hacemos ahí para garantizar todo esto?
Bueno, es una pregunta de millón, tal vez, ¿no? A ver, Lo que más. es mejor no tener un dato que un mal dato. Un mal dato al final lo que hace es, pues, digamos, que desencadena en malas decisiones, al fin y al cabo, ¿no? Tal vez lo que tenemos que ser conscientes es de que tampoco podemos hacer un proyecto de 0 a 100 de forma inmediata. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo podemos avanzar en ese cambio cultural. Si hacemos proyectos que a lo mejor son poco ambiciosos, pero que tienen mucho retorno, ¿no? Los quick wins, que se suele llamar, y siempre estamos usando palabras ingleses, que es horrible, pero si logramos eso, es mucho más fácil cambiar la cultura. Y si logramos cambiar eso, también podemos ver dentro de ese mare magnum de datos o de información que podemos tener o de distintas fuentes qué necesitamos en cada momento y cómo está estructurado y si realmente lo podemos utilizar o no. Y a partir de ahí, ya no solo cambiar lo que tenemos, sino hacer un momento de punto y aparte y decir, a partir de ahora, la gestión del dato tiene que cambiar y tiene que ser por otra vía. Yo, bueno, los Excel es el día a día que os voy a contar, ¿no? Hace unos años salió un estudio que decía que los Excel tenían no sé qué porcentaje de errores, ¿vale? Y que eso provocaba un montón de pérdidas, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado clientes que les hemos sacado datos porque tienen sistemas de reporting, pero al final siempre queremos un Excel, ¿no? Y había una fila oculta, y esa fila oculta se había quedado con una cantidad. Entonces nos rebatía que el dato que le sacábamos nosotros era incorrecto porque su Excel decía que eran 1000 menos, ¿no? Entonces, la calidad para mí viene pues, en intentar no dejar en Excel toda esa automatización, o sea, toda esa calidad, sino utilizar sistemas que ya están preparados. Hoy en día, hombre, la calidad, digamos, infinita es como la seguridad infinita. Al final nadie está seguro 100% y al final los datos, por mucho que todo el mundo diga algo, no es al 100%, siempre hay un poquitín de basura, ¿no? Pero ¿cómo se garantiza eso? Pregunta del millón es coger bien la información, que tú cuando la introduzcas esté bien, porque nosotros hemos visto pedidos que rellenan 3 líneas y mal, ¿vale? Entonces, ¿cómo vas a hacer calidad de un dato que tú ya en origen has metido tan mal, ¿no? O tan incompleto, o cliente varios, producto varios, ¿no? Entonces, hombre, pon un poco más de tu parte, ¿no? Entonces, aquí volvemos lo mismo, ¿no? El origen y luego todos los procesamientos e intentar evitar en la forma de lo posible procedimientos de actuación manual o que dependan de un humano, ¿vale? Estoy seguro que aquí en la sala a veces se hacen ciertas cosas a final de mes y esa persona no está y nadie puede sacar esa información porque tiene su Excel, ¿no? No es mi dato, pero es mi Excel, ¿no? También ese Excel que cojo los datos de aquí y de allá, los maquillo, los proceso, los pongo en la coctelera y doy. Y esa persona, pues ese mes se ha pillado 2 días para hacer un puente y nadie puede sacar eso, ¿no? Para mí eso ya es un proceso malo que va asociado a la calidad, que es delegamos mucho en las personas, que es bueno, porque nada, obviamente datos clínicos o datos médicos no vamos a hacer que sea todo automático, ¿no? Pero la calidad ya viene otra vez desde tú mismo y desde tus sistemas, ¿no? Y manejarla en la medida de lo posible, lo menos manual posible, ¿no? Es un poquitín, porque siempre hay celdas ocultas, ha pasado todo, siempre hay un rango de fechas que no lo pilla bien, o te habéis dejado 2 celdas, habéis añadido una fila más y entonces a partir de aquí ya empieza la fiesta y no cuadra nada. Yo veo tu reto del Excel y te lo subo al vibe coding. Al vibe coding. Vale. Lo que está ocurriendo este año en todo pyme gallega es que alguien tiene un primo que sabe usar Lovable y le ha hecho una base de datos, una aplicación, y lo que ocurre ahí dentro ya no es una tabla oculta en un Excel. Eso sí que es magia. Eso es magia, ¿no? ya. Pero bueno, bromas aparte, a ver, yo sí. soy muy optimista con la situación y ponías el ejemplo de los abogados. Una profesión muy tradicional y poco tecnológica, que había tecnología de sobra para digitalizar los últimos 20 años y seguían imprimiendo los emails para leerlos y subrayarlos y están adoptando la inteligencia artificial a niveles espectaculares. Cuando quieres contarle al amigo abogado de turno que use ChatGPT, ya viene de vuelta y te cuenta cosas de uso que no te esperabas, ¿no? Entonces yo creo que cuando la tecnología realmente es útil y hay una aplicación que realmente aporta valor en el día a día, la gente la aborda con los brazos abiertos, ¿no? Y ahí tenemos que estar un poco para preocuparnos de que las cosas se hagan con un poco de cabeza, ¿no? Y que no se salte a lo loco, al vacío de las nuevas tecnologías a veces. De hecho, la gente abrazó con los brazos abiertos el Excel.
en su momento, claro. Es que lo anterior era la libreta. Entonces, Sí, claro. Siendo un poco con lo que acabas de decir, ¿cuál es el mayor error que cometen las empresas? O sea, ¿es una cuestión de querer correr? ¿Es una cuestión de no formar a la gente? así en general. No, con el tema de la implantación de datos. A ver, yo creo que invierten mucho, tanto en tecnología como en formación, en la captura del dato, muy poco en el consumo. Cuando ves pliegos en la administración o cuando ves incluso en empresas privadas la inversión que se hace en proyectos de Big Data o en proyectos de Data Warehouse y todo es aglutinar, capturar. Pero después el consumo de ese dato, hablaba él antes, ¿no? del romper los silos de los departamentos, hacer que el dato sea self-service. Empresas que se han gastado millonadas en Data Warehouse siguen teniendo un equipo al que hay que llamar para que me haga un report de no sé qué historia. Y luego empieza el ping y pan de, joder, es que el report y yo ahora quería bajar a este dato. Bueno, pues te tengo que hacer otro report, espera otro mes, ¿no? Entonces, hacer que los datos sean autoconsumibles, accesibles para todo el mundo, que estén gobernados, que la métrica de cuántos centros de salud o cuántos juzgados haya sea una única, esté documentada, tal. Para mí es un reto mayúsculo y que no he visto nunca hacer perfecto. O sea, he visto proyectos de escalabilidad y de captura de datos espectaculares y en el consumo siempre cojea. Yo creo que el mayor error, o sea, al final son muchos errores, ¿no? Que es el tema de pensar que la tecnología lo hace solo, que los datos son todos válidos, que a lo mejor no son necesarias las personas cuando son absolutamente fundamentales. Yo creo que el mayor error es la gestión de expectativas, ¿no? A veces son desmedidas, eso supone fracasos y a veces supone pues, un portazo con las posibilidades que realmente hay, ¿no? Entonces yo creo que lo que tienen que ser conscientes es de que a pesar de que parezca que es magia, no es magia, hay trabajo detrás y que ese trabajo no llega de la noche a la mañana, ¿no? Entonces hay mucho que hacer y los resultados a veces no son inmediatos. Entonces yo creo que esa gestión de expectativas al final lo que puede llevar a muchas decepciones, muchas desilusiones. En esta línea, gestión de expectativas y de tiempos. No podemos pasar tampoco de mi primo o mi cuñado me ha hablado en la cena de Navidad de que ChatGPT hace no sé qué y quiero ya que mi empresa ya de repente en febrero ya lo haga todo, ¿no? Entonces, para mí son los tiempos, pasar de cero de no haber hecho nada o casi nada a querer hacerlo todo, frustración, porque quieres abarcar un melón muy amplio y es mejor comértelo poquito a poquito, porque si no va a ser muy complicado, y las expectativas, ¿no? De que eso me va a solventar y me va a arreglar la cadena de logística y me va a hacer ahorrar un 50%. Y al final, pues lo que eran 3 meses se ha convertido en un año y lo que era un 50% ha sido un 10%. Pues explicado así, ¿quién no querría? Oye, en un año te puedo mejorar tus costes un 10%. Pero si le dices 3 meses 50 y al final le has dado un año 10, pues se frustra, ¿no? Expectativas, ¿no? A pesar de que para mí la mejora ya es importante, ¿no? Pero claro, como no se lo has explicado bien, ¿no? Y para mí es eso, gestión de expectativas. En sector público ya ni te cuento, o sea, ya es brutal. Y todo el tema de tiempos, de no querer pasar de no he hecho nada a voy a ser un data driven y a Gramenauer, ¿no? Digamos, aquello pues con unos tiempos, todo requiere un tiempo porque es un cambio cultural, es un cambio de personas, es un cambio de procesos, es una adopción de tecnología, es una suma de muchas partes, ¿no? Entonces, esos para mí son un poco los peligros, los riesgos o los fracasos que más, ¿no? Porque luego se frustran y luego ya dan carpetazo. La IA es una mierda. Yo lo he oído. ¿Por qué? No, es que me dijeron que no sé qué y en 3 días que me podrían hacerlo. Y llevo 3 meses y no he conseguido nada. Entonces, pues la expectativa es muy importante. Vale, y en un contexto en el que todos, y quien diga que no me lo voy a creer, guardamos los datos en servidores como Amazon o como Azure fuera de Europa, o sea, realmente tenemos un riesgo real, o sea, que me vais a contar ahora, pero al margen de eso, ¿qué papel pueden jugar iniciativas como la del KIT o de espacio de datos o como las iniciativas europeas que estamos teniendo ahora o que se están gestionando para que esos datos se gestionen dentro de lo que es nuestro territorio? O sea, ¿realmente existe ese riesgo? Por favor, no me digáis un monosílabo. A ver, el riesgo, hay muchos niveles de riesgo, ¿no? También es cierto que hay muchas facilidades. Mencionabas Amazon,
nosotros, por ejemplo, con clientes de alta en la plataforma, nosotros tenemos clientes en Europa y clientes en Norteamérica. Cuando ellos se dan de alta, nosotros tenemos AWS Frankfurt, AWS Filadelfia, y la instancia de su base de datos se crea en un sitio en otro automáticamente. A nivel jurisdicción estamos cubiertos, sigue siendo Amazon, ¿sabes? Fíjate tú de lo que hacen con tus datos. Entonces, ahí sí que, depende un poco lo paranoico que seas, hay niveles y niveles de riesgo. Y después hay culturas y hay países. Por ejemplo, en el mundo del marketing lo estamos viendo con todo el tema de la gestión de las cookies, que nosotros tenemos una parte de auditoría, de gestión de cookies y tal, y una cosa es cómo lo gestiona España, otra cosa es Estados Unidos, que está 10 años por detrás, están empezando, y otra cosa es Alemania, que está a un nivel de paranoia en el que tú no puedes utilizar Google Fonts, porque cuando llamas al API de Google Fonts le das la IP del usuario. Entonces eso queda fuera de toda jurisprudencia europea, ¿no? Entonces, sin irte al nivel de paranoia máximo de los alemanes, en este caso, creo que sí deberíamos estar preocupados, sobre todo en los tiempos de la IA, en el que ha quedado demostradísimo que ChatGPT se ha zumbado todos los libros del mundo para entrenar el modelo, todos los vídeos de YouTube para entrenar el modelo y todos los datos de las bases de datos privadas a las que han sido capaces de acceder por lo civil o por lo militar, ¿no? Entonces, nuestros datos en ciertos sitios no están seguros, ¿no? Y yo no hablo de que te roben la contraseña y te entren al banco, es de que datos que son clave para tu negocio, que es know-how de tu negocio, que te permite diferenciarte de la competencia, está un prompt en ChatGPT, porque han llegado ahí, el modelo ha entrenado y ya todo el mundo tiene el mismo conocimiento que has acumulado tú en 10 años. Entonces, creo que no éramos muy conscientes hasta hace 2 días de que el conocimiento generado a lo largo de muchos años y muchas empresas ahora es gratis y barra libre para muchos. Y todos nos quejábamos del banner de las cookies, porque es un coñazo decirle que sí o que no, pero ostras, ahora nos va a tocar el bolsillo. Y para mí son palabras mayores. Bueno, y ahora, además le estamos facilitando a ChatGPT nuestros datos sanitarios, también. Por cierto, hoy es el Día Europeo de Protección de Datos, ¿no? Entonces, bueno, Escogimos el día. Vale, escogiste la pregunta. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Es cierto que a día de hoy sí que tenemos una dependencia importante, ¿no? de empresas externas, ya no de España, sino de Europa. Y yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es caminar juntos hacia esa soberanía digital, ¿no? Porque, como bien dices, tenemos AWS en Frankfurt y en Filadelfia, pero no sabes lo que hay detrás. O llega cualquier día el presidente de Estados Unidos y dice, me la traigo para Groenlandia y lo que... No, ellos, o sea, tú metes tus datos en Frankfurt, pero ellos legalmente, AWS tiene la obligación de, si el gobierno de Estados Unidos le pide los datos, dárselos, sin ni siquiera notificarte. Entonces ya estás vendido, la puerta está abierta para ellos. Sí, sí. Por eso digo, yo creo que Europa debería de caminar unida, que es lo difícil, ¿no? Porque al final hablamos de Europa, pero ¿Europa qué es? 27 sensibilidades y 27 ideas, o incluso ya no solo 27, España ya somos 17, ¿no? Entonces, ponernos de acuerdo es muy complicado, pero es que si vamos reduciendo somos muy pequeñitos en un mercado absolutamente global. Yo creo que iniciativas como es el kit de espacios digitales, yo creo que es interesante, es muy interesante porque al final tiene una doble vertiente, ¿no? Tiene la parte esa de construir un modelo de soberanía digital europeo, pero tiene una parte muy importante de concienciación a las empresas, ¿no? Aunque muchas veces lo acabamos viendo que es un tema económico, yo creo que va mucho más allá. Es un tema de que poco a poco vayamos avanzando en concienciar a las empresas de que ese camino de transformación digital es absolutamente necesario y darles facilidades. ¿Qué es el mejor modelo? Bueno, pues hemos visto con el kit digital pues que hay quien lo aproveche más y quien lo aprovecha menos. Pero yo creo que no hacer nada es peor que hacer algo que no es perfecto, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahí dando pasos más o menos acertados. ¿Qué pasa? Que estamos dando pasos cuando otros están corriendo. Entonces a veces las distancias cada vez se agrandan. Pero bueno, yo con David también soy optimista y positivo y espero que Europa sea capaz de no reducir esta brecha digital, pero sí ganar en soberanía. Y creo que es absolutamente necesario, porque si no estamos vendidos. Cualquier día esas decisiones estamos haciendo más rico a los que ya son más ricos a día de hoy y tienen ellos la sartén por el mango. Yo voy en esta línea. Lo único, soy optimista también como ellos, pero no quiero pensar en lo que nos pasa en Europa, que es que tardamos mucho en legislar, en regular y sacar cualquier normativa, y eso creo que es el gap con Estados Unidos, ¿no? Allí se pasan
de rápidos y diría yo que vulneran todo y no importa nada, y aquí nos pasamos para regular, ¿no? Vamos a un modelo más alemán, se nota que Europa tiene una influencia muy importante de los alemanes y entonces lo queremos regular bien, queremos dar cabida a los 27 más multiplicado por todas las provincias y comunidades de cada una de las regiones, con lo cual al final dejar contentos a 500 es imposible, ¿no? Y allí es donde perdemos, creo yo, como Europa, un poco ese paso que comentaba Fernando, ¿no? De que a veces en Estados Unidos, bueno, es decir, más vale pedir perdón que pedir permiso, pero eso no pide ni perdón tampoco, ¿vale? Entonces, más vale hacerlo que no cualquier cosa, y nosotros aquí todos somos muy pulcros, que no me parece mal, pero a veces tenemos que ser un poco más ágiles para no sacar una normativa de espacios de datos 3 años después de cuando se ha empezado a hablar de ella, ¿no? Es un poquitín, yo creo, y la soberanía tiene que ir, ¿vale? Pero para esa soberanía necesitaríamos un Amazon europeo, por decirlo de una forma, o un Azure europeo, ¿no? Pues hagámoslo. Hagámoslo. ¿No? Otra vez, hagámoslo otra vez. Exacto, hagámoslo otra vez, ¿no? Y es en esa línea. Y para finalizar, que pasamos el tiempo, por quien hacer alguna pregunta, ¿qué consejo le daríais a una empresa que está empezando a ver que tiene que empezar a tratar datos para orientarse a esto? Lo que acabábamos, ¿no? Sí, esa. No, hay muchos, depende mucho del perfil de la empresa. Despacito y buena letra, es que es complicado. Sí, despacito y buena letra. Lo que decíamos antes, que busquen un proyecto pequeño, que sea realizable, que les dé un beneficio claro, no un 50% de mejora, pero algo que sea medible también, y que poco a poco vayan tomando decisiones, que esto no se hace de la noche a la mañana, y que eso pues mitigue la posibilidad de fracaso. Yo en esa línea también, pasos pequeñitos, muy consolidados, no querer pasar de 0 a 100 en 2 meses, y esto es una carrera de fondo, no es un sprint, y si lo quieres hacer bien. Luego ya sabemos que están las presiones del mercado, ¿no? Pero obviamente utilizarlo bien y ir poquito a poquito. Y calidad del dato, ¿vale? O sea, pensamos que tenemos datos y lo metemos en la coctelera y eso nos da cosas, ¿no? Y los americanos ya inventaron el término hace muchos años, ¿no? De que si le metes basura, sacarás basura. Y esta frase es de hace 30 años, ¿no? Entonces, pues efectivamente lo que tenemos que hacer es eso. Datos con sentido, gobernables, de calidad, son muchas cosas, pero no al 100%. Si esperamos tenerlo todo al 100%, nunca haremos nada, ¿vale? Pero es eso, y poquito a poquito. Vale, genial. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Después de que habéis preguntado a los participantes. Y si no, damos por finalizado. Pues o no entendieron nada o lo dejamos todo Los hemos matado directamente. a vosotros. Te devuelvo. Lo bueno de venir a estas cosas es ver gente que hace mucho tiempo. que ¿Qué tal, Fernando? que